Hola, está conmigo Raquel Bernabé, investigadora de matemática educativa del CIMBESTAB, y nos ha ayudado a asesorarnos y a esbozar en muchos aspectos el proyecto Ingenio. Y creo que hay aspectos muy importantes que me gustaría preguntarle para que quedara claro para nosotros y para ustedes también. Hola Raquel. Hola. Ya hemos hablado mucho sobre el rezago educativo y el problema que representa para México. Sabemos que hay gente que está interesada, pero ¿de qué manera podemos hacer algo para revertirlo? Realmente, para poder hacer algo con respecto a este rezago educativo que se vive en matemáticas, son muchísimas las acciones y muchísimos los factores que intervienen. En algunos de ellos nosotros podemos incidir directamente como investigadores o como promotores de materiales o proyectos educativos, y me voy a centrar en dos donde sí nosotros podemos influir de cierta manera. Uno tiene que ver con los profesores que están preocupados por lo que está sucediendo en sus aulas. Tienen alumnos con poca atención, tienen mucha carga curricular y a veces no saben cómo resolver estas situaciones cotidianas. Entonces, pensamos que se puede trabajar un proyecto educativo que les permita facilitar, primero, esa carga curricular; segunda, que les ofrezca elementos que les lleve a que sus alumnos se sientan más atraídos por sus clases; y tercera, que por ende les permita avanzar en los aspectos que tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas en el aula. Esto es muy interesante, pero cuando llega el momento de plasmarlo en materiales concretos, hay una gran dificultad. ¿Me podrías explicar cómo hemos resuelto de una manera exitosa esto en el Proyecto Ingenio? En Proyecto Ingenio hemos adoptado algo que llamamos un proyecto educativo, donde los materiales que se diseñaron o se pensaron están articulados entre sí. No solo se ofrece un libro para el estudiante donde haya tareas matemáticas, se ofrece un libro para el profesor que le va a servir de guía, de asesoramiento, donde se le van a dar elementos teóricos y metodológicos para que primero él pueda comprender y enriquecer su práctica docente y después pueda generar en el aula procesos de intercambio, de construcción de conocimientos cada vez más significativos. Ingenio nos va a ofrecer un trabajo articulado donde se reconoce el papel del maestro como un agente en cambio, en transformación, que se atreve a hacer actividades innovadoras en el aula, pero que también va a reconocer al alumno con todos los conocimientos que ha adquirido fuera del aula y también les va a permitir articularlos con los que está adquiriendo dentro del aula. Estamos buscando que Ingenio haga un paso hacia lo que sucede en el exterior. ¿Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del enfoque 360? ¿Me podrías ahondar un poco más al respecto? Efectivamente, Daniel. Ingenio, el proyecto educativo, adopta lo que es el aprendizaje 360 grados. Está documentado que en el aula se adquiere el 30% de los aprendizajes. ¿Qué sucede con el 70% restante? Pues nuestros alumnos lo adquieren en todas las interacciones que realizan fuera del aula escolar. Ingenio lo que pretende es que se utilice todo ese saber y toda esa experiencia externa dentro del aula, que se utilice y se aplique, y que también lo que ellos adquieran dentro del aula les sea de utilidad fuera del aula, resolver situaciones cotidianas. Quisiera preguntarte sobre la didáctica y la secuencia que tiene que tener Ingenio. ¿Cómo le ayuda a facilitar? ¿Nos puedes explicar cómo va esta secuencia y por qué es de esta manera? En lo que nosotros como especialistas en matemática educativa hemos encontrado como adecuado o como viable es que se inicie con un planteamiento el cual está dentro de un contexto que da sentido a la matemática. Este planteamiento tiene una manera de resolverse. Ingenio propone diferentes maneras de resolver el planteamiento inicial. Esto no quiere decir que sea la única manera, se pone uno de los muchos procedimientos que los alumnos podrían recurrir. Después de que se da la solución a este planteamiento inicial, viene una cápsula donde se ofrece información teórica. Esta información teórica resulta muy valiosa en el aula porque justamente el alumno se puede dar cuenta que él tiene ideas cercanas a las reglas o a las definiciones matemáticas, y eso a su vez le enriquece su autoestima y siente gustosidad por la matemática que está aprendiendo. Después de que el alumno puede confrontar la parte teórica con sus ideas, viene la parte de aplicación.
Es decir, hay una secuencia articulada de actividades que lleva al alumno de la resolución a la confrontación y a la aplicación de lo que está haciendo. Es importante que se reconozca el papel de la técnica, porque con las reformas que se han dado en nuestro país, pareciera que es muy malo que el alumno trabaje algoritmos. Es necesario que haya un dominio operatorio que le permita al alumno engrosar una caja de herramientas cognitivas para la resolución de diferentes problemas matemáticos, y en ese sentido el proyecto educativo Ingenuo nos está ofreciendo una secuencia muy bien articulada, muy claramente identificable, que además va a facilitar el trabajo del profesor en el aula, pero también al alumno le va a generar una experiencia maravillosa de aprender y de hacer matemáticas. Pero creo que hay una parte que es fundamental, y esto, ¿cuáles son los ejes temáticos que reforzamos en Ingenuo y por qué? La propuesta ha decidido consolidar la parte que tiene que ver con los contenidos del eje temático sentido numérico y pensamiento algebraico. Pensamos, y esto como consecuencia de los resultados de las investigaciones que se han hecho en este campo de la matemática educativa, es que si un alumno logra adquirir sólidamente las nociones con respecto a lo que es los números y operar con ellos, y estoy hablando particularmente de 3 tipos de números, que son los fraccionarios, los decimales y los naturales, y si él logra adquirir un buen dominio técnico con respecto a este tipo de números y logra hacer las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, va a tener unas bases sólidas con respecto a una parte importante de las matemáticas, y después él puede hacer una transferencia o puede enriquecer con las demás áreas del conocimiento matemático. Debido a eso, en Ingenuo decidimos por el momento poner el énfasis en el sentido numérico, que el alumno dé justamente sentido a lo que hace con los números, a que establezca relaciones con las operaciones y a su vez con los diferentes tipos de números con los que se trabaja en la educación primaria. Muchos profesores están preocupados de que se duplica en muchas ocasiones el trabajo de la Secretaría con los libros de texto de otras editoriales. En Ingenuo tuvimos una precaución para evitarlo, pero ¿nos puedes explicar con más detalle exactamente cómo se ha hecho? Justamente el proyecto Ingenuo lo que pretende es articular, es complementar el trabajo que propone la Secretaría de Educación Pública en sus materiales para los estudiantes, y lo que nosotros es justamente complementar, no es duplicar trabajo. Lo que ofrece Ingenuo es enriquecer la propuesta de la Secretaría de Educación Pública, ofreciendo recomendaciones didácticas, haciendo sugerencias muy específicas sobre ciertos contenidos y sobre todo ofreciéndole al profesor un panorama de integración de contenidos. Es decir, incluimos el libro de texto gratuito dentro de la propuesta. Efectivamente, hay una inclusión del libro de texto dentro de Ingenuo. Solo me resta agradecerte e invitar a toda la gente que nos está viendo que continúen, ya que vamos a abordar próximamente otros aspectos muy importantes de la investigación que hace en el Cinvestav, que seguramente serán de interés para todos ustedes. Gracias.